Bueno, vamos a hacer la sesión de la parte de base de datos. Vamos a crear un archivo nuevo. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar la pestaña de desarrollador o programador. Aquí está habilitada, pero vamos a recordar dónde es. Es en archivo opciones, o podemos dar botón derecho aquí en cualquier parte y vamos a donde dice personalizar cinta de opciones. Nos vamos aquí donde dice personalizar cinta de opciones también y vamos aquí donde está la pestaña de desarrollador, la habilitamos toda. Perdón, y damos a aceptar. Ahora vamos a ir creando aquí un pequeño listadito de los pasos que tenemos que ir siguiendo. Entonces voy a quitar las líneas de cuadrícula, lo voy a dejar aquí junto al mismo archivo. 1, habilitar cinta de opciones. De una vez vamos a poner la 2, que sería grabar archivo compatible con macros. Perdón, aquí me faltaron algunas letritas, la ayuda no, con macros. Ok, para hacer eso es archivo, guardar como, y nos vamos a donde lo queremos guardar y yo le voy a poner base de datos, o como ustedes quieran ponerle. Ahí está, base de datos. Ok, pero tenemos que cuidar que esté habilitada la opción que dice libro de Excel habilitado para macros, que es la segunda opción. Si no cambian la versión de ustedes, sería habilitado para macros. Ahora sí, guardar. Ok. Esto que nos pone aquí simplemente es un brinco de página, no nos importa, ya que esto de acá es para que lo tengamos como referencia. Paso número 3, creamos el formulario. Creamos formulario, voy a poner manual, porque recuerden que teníamos pestañas donde el formulario nos aparecía ya como prediseñado. Entonces vamos a poner los datos que vamos a ocupar. Por ejemplo, aquí voy a poner no sé, vamos a ponerlo, perdón, por aquí para dar un espacio para mi encabezado. Los datos eran nombre, voy a tratar de ponerlos en el mismo orden para no para que les sirva de referencia a lo que vimos en la sesión en vivo. Dirección, y si no me recuerdo aquí teníamos el email. Luego creo que brincábamos una fila, una columna, perdón, luego en la que sigue y poníamos apellido, teléfono, Kurt, perdón, los estoy poniendo juntos, es teléfono, Kurt, y en vez de RFC aquí voy a poner número de empleado, para tener la parte que les comentaba que necesitamos un dato que no se repita, que en programación o en bases de datos se le llama el campo llave, es decir, es un campo que nos va a servir para guiarnos, o es un campo irrepetitivo que nos puede servir como un índice. Vamos a hacer un poquito más ancho esto, un poquito más ancha esta no nos importa que ancha esté, y esta menos. Ok, aquí vamos a poner un encabezado que diga registro de empleados y vamos a hacerlo pues más o menos grandote, que ocupe toda esta área que tenemos aquí disponible. Combinar y centrar, hacemos más grande el texto y lo ponemos que sea centrado en todo sentido. Vamos a ponerle un colorcito cualquiera, un azul clarito. Ok, ya tenemos aquí nuestro formulario con los datos que vamos a ocupar. Perdón, lo siguiente que tenemos que hacer era empezar a agregar botones. Para ello nos vamos a la pestaña de desarrollador. Entonces vamos a ponerle aquí paso 4, agregar botones, y de una vez vamos a ponerle aquí en dónde están sus botones, porque tenemos varios componentes para agregar botones. Están en la ficha control, luego donde dice insertar y luego el botón. Vamos a agregar el primario, no los control ActiveX, eso tiene otro propósito, luego lo platicaremos. Entonces vamos a agregar un botón, agregar botones que están en la ficha de desarrollador o programador, luego están en la parte de controles y al final en donde dice insertar, y voy a poner entre comillas el objeto que vamos a insertar, que es un botón.
En esa ocasión les comentaba en la sesión que nosotros podemos poner cualquier control desde una foto, una imagen, un objeto prediseñado como un cuadrado, una estrella, lo que sea, pero nosotros vamos a utilizar los que vienen aquí en la pestaña desarrollador. Entonces voy a agregar los botones, los voy a poner aquí en la parte de abajo. Que no vamos a poner ahorita sus macros, podemos agarrar y hacerlos todos, o podemos simplemente copiar y pegar y ya con eso tendríamos los botones que estemos ocupando. En este caso hasta ahorita tenemos 3 botones. Ok, para moverlos recordemos que es con el botón derecho, porque al botón izquierdo, una vez que que tenemos nuestro objeto ahí creado, el botón, si nosotros le damos el botón normal, es decir, el botón primario del mouse, se ejecuta la macro que tiene asignada, que en este caso, aunque no tenga nada, va a intentar ejecutar algo. Ahora vamos a cambiarles de nombre. Vamos a ponerle, primero tenía el nombre de guardar, si no mal recuerdo, guardar. Vamos a hacer un poquito más grande el texto y vamos a hacerlo en negritas. Vamos aquí a inicio, un poquito más grande, tamaño 16 y en negritas. El que sigue, modificar texto, igual lo seleccionamos todo, negritas, tamaño 16. Y el que y decía limpiar, y el último, editar texto o modificar texto, y era búsqueda, creo, algo así le habíamos puesto. Tamaño 16, negritas. Ahí está, ya tenemos nuestros botones creados. Ahora lo que sigue es darle funcionalidad a los botones o crear las macros. Funcionalidad de botones, y entre paréntesis vamos a poner crear macros, que realmente es lo que nos va a tomar aquí un poquito de chamba, porque pues esto hasta ahorita no tiene algo tan complicado. Bueno, la primera macro que vamos a crear es la del botón guardar. Entonces vamos a ponerle aquí macro de guardar. Recuerden que con ese nombre se va a grabar nuestra macro. Después vamos a crear la macro de limpiar, que esa lo que hacía era limpiar las casillas. Y luego vamos a crear la macro de búsqueda. Ok, nos está faltando algo aquí. Bueno, que me di cuenta ahorita. Entonces, antes de crear la funcionalidad de los botones, o no importa realmente el orden, pero antes de crear la funcionalidad de los botones, vamos a aquí, es más, antes de crear botones vamos a poner un paso antes. Vamos a cambiar en la orden de los números para agregar nuestra hojita donde tenemos la base de datos, que bueno, lo que va a hacer es pues estar pasando la información de este formulario que creamos a la otra hojita. Entonces a esta hojita vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle que se llame registro o formulario, como ustedes gusten, y vamos a agregar otra hoja, y a esta le vamos a poner el nombre de base de datos, nada más, BD vamos a ponerle. No importa que se llame igual que el archivo, eso no nos afecta absolutamente en nada. Entonces vamos a mí no me gustan las líneas de cuadrícula de Excel, vamos a quitarlas. Si a ustedes les gusta, pues las dejamos, no hay problema. Y aquí vamos a empezar a crear todo nuestro apartado donde vamos a poner las bases de datos. Tenemos nombre, tenemos apellido, edad, Dios mío, ¿qué más era? Teléfono, dirección, CURP, teléfono, dirección, CURP, email, y quedamos que el número de empleado. Ese vamos a ponerlo al principio, porque bueno, creo que puede ser un factor para el ordenamiento. Entonces vamos a poner número de empleado. Ok. Como nos ayuda bastante en nosotros tener una tablita para ordenar nuestra información, entonces vamos a ponerle aquí que va a ser una tabla y que tiene encabezados. Entonces ya nos crea aquí los filtros para después nosotros poder estar ordenando, porque recuerden que esto nos va a dejar la información desordenada, porque como lo estamos creando
de la manera como más simple posible todos los datos que nosotros creemos, o las filas que vayamos agregando, los registros que vayamos agregando, se van a quedar hasta la parte de arriba, entonces vamos a nosotros a recorrer nuestra información. Entonces por eso es importante que tengamos los filtros para que nosotros podamos estar ordenando después la información. No es indispensable, pero sí es importante. Entonces aquí vamos a poner, es más, vamos a agregar otros dos pasos, ya para no cambiar la numeración. Vamos a poner en el paso 4, crear estructura de la base de datos en otra hoja. Vamos a poner aquí un 4.1 y vamos a ponerle nombrar hojas, que no es tampoco indispensable, pero sí nos ayuda. Yo le puse a una registro y a la otra base de datos. Ahí está. Y ahora vamos a agregar un último paso para que no se nos olvide nada. 4.2, vamos a poner crear tabla con la estructura de la información de la base de datos en la hoja correspondiente. Ok, ahí está. Entonces ya hemos hecho todo esto y vamos en esta parte de aquí, crear el macro de guardar. ¿Cómo vamos a hacer nosotros para crear nuestras macros? Bueno, ya habíamos nosotros platicado un poco de cómo se crean las macros, que podíamos hacerlo de manera automática. Aquí tenemos un botón en la pestaña de error que dice grabar macro, pero no lo vamos a hacer así. Vamos nosotros a nuestra parte de Visual Basic y vamos nosotros a empezar a agregar nuestras macros. Les comentaba en esa ocasión que incluso aquí nosotros pudiéramos no sé, decirle que vamos a crear una nueva macro. Yo aquí le puedo poner, por ejemplo, el nombre que quiera. Voy a ponerle guardar a mi macro. El nombre no importa. Y con esa macro, entonces ya se me crea acá en la parte de Visual Basic el código para empezar a grabar nuestra macro, que al inicio pues solamente nos dice sub, el nombre de la macro, y luego end sub, que realmente lo que tengamos dentro de estas dos líneas es todo lo que va a ejecutar nuestra macro. Ok, voy a tratar de ir poniendo comentarios en todas las partes que nosotros tengamos que agregar código para facilitar el entendimiento de lo que estoy haciendo ahí. Ok, si no mal recuerdo, lo primero que teníamos que hacer, tal vez no fue el orden que lo hicimos la otra vez, pero lo primero que pusimos fue validar que estas cajitas realmente tengan algo escrito cuando yo le dé guardar. Estoy haciendo mi botón guardar, entonces aquí vamos a validar que las cajas de texto contengan información. Ahí está. Déjenme ver si esto se está grabando, si no, ni para qué le sigo. Sí, ahí está, sí se está grabando. Perdón. Ahora, ¿cómo validábamos? Tenemos una instrucción que se llama if, que nos sirve para ver si lo que está delante se cumple o no. Recordemos que range es la instrucción que sirve a Excel para nombrar o una celda o un conjunto de celdas. Entonces yo aquí le voy a poner si el rango, aquí nos dice precisamente eso, un celda, un conjunto de celdas, puede ser una celda, un vector, una matriz. Yo lo que quiero es saber si esta C6, espero haya caído en el mismo número que en el ejemplo que hicimos en vivo. Entonces pongo entre comillas, primero entre paréntesis y luego entre comillas C6, es decir, le estoy diciendo, oye, esta celda, su valor es igual. Eso fue un mensaje porque le di enter y Excel entiende que cuando le doy enter quiero bajar de línea. Ahí está, entonces no le hagamos caso. Empty. Eso quiere decir que estoy validando que si mi celda C6 está vacía, entonces lo que voy a hacer es terminar mi instrucción o mi if. Lo terminamos con end if. Y en ese caso mandábamos un mensajito que decía con la instrucción msgbox, que significa message box,
y entre paréntesis, todas las cosas que nosotros hagamos las hacemos casi siempre mediante algo que se llama funciones. ¿Cómo sabemos que es una función? Porque tienen esta estructura, función y paréntesis, y adentro va lo que yo quiero poner. Cuando es un texto, esa función lleva comillas y adentro va el texto. Si yo quisiera imprimir el valor de un 7, por ejemplo, de una variable o algo, yo pondría simplemente el valor, no las comillas, pero lo que quiero pasarle a esa caja de texto es un texto, entonces ponemos información incompleta o capturar información o lo que ustedes gusten. Es un mensaje de texto, puede decir lo que ustedes gusten. Y quiere decir que si entramos a esta parte, pues hubo un error. Entonces, si hubo un error, debemos terminar nuestra macro para que no guarde nada. Ahora, esto solo pregunta si en la C6 hay un valor. Nosotros debemos preguntar para cada una de estas cajas, C6, C8, C10, C12, F6, F8, F10 y F12. Entonces, aquí tendríamos que poner, concatenar, como quien dice, con la instrucción OR, y por ejemplo ahora agregar la C8. Ajá. Y así nos iríamos para cada una de las cajitas de texto. Aquí vuelvo a poner otro OR, y vamos a ponerle, ahora en vez de C8 vamos a ponerle C10, ahora vamos a poner C12, volvemos a poner otro OR y vamos a poner, ahora en vez de la C vamos a poner la F6, ajá, vamos a poner la OR y F8, ajá. Estoy simplemente copiando y pegando para que al final estén todas las OR y las cajitas de texto que fui teniendo. Ahora vamos con la F10 y al final vamos a poner la F12. Entonces con eso ya preguntamos si todas las cajitas de texto están vacías, entonces nos va a decir falta información. Si no, pues va a seguir el programita acá abajo, ¿sí? Es decir, si esto se cumple, que alguna caja le falta información, se va a salir, va a mandar el mensaje y se sale, y ya no graba nada. Pero ¿qué hacemos en dado caso de que la información ha sido capturada correctamente? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es insertar una fila en los registros de la base de datos. ¿Cómo hacemos la inserción en los registros de la base de datos? Bueno, se supone que le dimos aquí al botón, entonces el botón cuando demos clic tiene que irse a la hoja BD, entonces es lo primero que haríamos, sería con la instrucción sheets, entre paréntesis porque es una función, y luego entre comillas BD, es decir, esto quiere decir en la hoja BD, y vamos a poner punto select, es decir, con eso se va a ir a la hoja de base de datos. Ahora vamos a seleccionar la fila donde queremos agregar. Queremos agregarla en la fila 4, entonces podemos poner A4, B4, C4, lo que sea, el chiste es que la fila sea 4. Entonces vamos a poner aquí en el rango o en la celda A4, vamos a poner punto, perdón, no cerré el paréntesis, punto, hay una instrucción que se llama entire row, que significa toda la fila, y vamos a poner después punto insert, es decir, inserta una fila en toda la hoja. Entonces con eso nos va a agregar una nueva fila en nuestro archivito de nuestra, registro de base de datos. Entonces siempre va a agregar una en la 4, va a agregar otra cada que nosotros agreguemos una información nueva. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues copiar estos datos de aquí, de aquí de la hoja de registro a la hoja de base de datos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, muy fácil. Vamos a poner aquí, bueno, voy a ponerle copiar el contenido del formulario a los registros de la base de datos de la hoja BD. Ok, ahí está. ¿Cómo hacemos eso? Muy fácil. Nos vamos a la hoja BD, porque ahorita es como si nos hubiéramos ido a la hoja de BD, y nos tenemos que devolver a la de registro, sheets,
y vamos a decirle aquí que se vaya a la hoja de registro. Cerramos paréntesis, entonces es con punto select. Ahí está. Ahora lo que hacemos es irnos a la celda C6, range C6, y vamos a darle punto copy. Ahí está. Ahora nos vamos otra vez a la celda, a la hoja de base de datos. Eso lo hacemos, ya lo tenemos ahí arriba, simplemente lo hago. Y ahora nos vamos a ir al lugar en donde la queremos pegar. En este caso es en range nuevamente. No me acuerdo en qué fila columna quedó, vamos a verlo. Entonces estamos hablando de que era la C6, es el nombre, entonces va a caer en la C4. ¿Okay? Entonces lo vamos a poner en la C4. Y le vamos a poner punto paste special, que recordemos que les decía que Excel siempre hace pegados especiales. Simplemente hay que aclarar qué es lo que quiera pegar. Entonces ponemos XL, que es como para indicar una instrucción adicional. Paste values, es decir, solamente pega los valores, no quiero que pegues el formato ni mucho menos, y ya con eso nuestra información va a estar pasando de una hoja a otra. Esto solamente pasaría el nombre. Entonces vamos a ponerle aquí copia solo el dato del nombre. Entonces nos va a faltar copiar el del apellido, el de email, etcétera, etcétera. Entonces repetimos esto para todos. Vamos a devolvernos aquí. Este copia el nombre. Este vamos a poner que copie el apellido. El apellido está en la F6 si no mal recuerdo, y lo va a pegar en la C5, que es el que sigue. Después sigue el dato de edad, teléfono y dirección. Entonces aquí vamos a poner el dato de edad, teléfono, y aquí más abajito vamos a poner dirección. Entonces el dato de la edad está en C8 y lo vamos a pasar a ver, para no equivocarme, la edad está en C8 y lo vamos a pasar a E4. Entonces aquí lo vamos a poner en E4. Oh, perdón, aquí tuve un error. El dato del apellido no va en C5, sino va en D4. Siempre la fila va a ser la 4 porque es la que estamos agregando. Entonces, el teléfono está en F8 y lo vamos a pasar. Está teléfono F8, perdón, F8, y lo vamos a pasar a la F4 si no mal recuerdo. Después sigue la dirección, que está en C10, y lo vamos a pasar en la G4. A ver, vamos a ver si es cierto. G4 dirección, F4 teléfono, vamos bien. Y luego seguiría la curve. Entonces aquí vamos a cambiar los que habíamos copiado. Curve, y la curve está en la F10 si no me equivoco. Y luego tenemos aquí que lo va a pasar a la H4. Luego sigue el email, que está en la C12 y lo va a pasar en la I4. Vamos a ver si sí. Ahí está el email. Y por último, me faltó copiar uno solo. Vamos a agarrar este último y vamos a pasar el número de empleado. Del número de empleado, que ese está en la F12 y lo tenía que pasar a la, creo que en la B4, creo que lo puse al inicio. Ahí está, es correcto. Entonces con eso debería de hacer el paso de información. Al final, lo que habíamos hecho esa vez era que una vez que hace el movimiento de la información de un lado a otro, nos devolvemos a volver a la hoja de formulario. Y eso lo hacemos nuevamente con el sheets.registro.select, que lo que va a hacer es irse otra vez a la otra hoja. Guardamos y vamos a ver si hasta ahorita vamos bien. Ok. No he asignado. Entonces aquí podemos poner un nuevo punto en cada uno. Vamos a poner
7.1, asignar macro que se llama guardar, perdón, al botón que se llama guardar precisamente. Nada tiene que ver el nombre, aquí le hubiéramos podido poner lo que sea, pero pues casualmente fue lo mismo. ¿Cómo lo asignamos? Botón derecho, asignar macro, y le digo que este es el de guardar. Bueno, vamos a ponerlo aquí sobre el botón, dar clic derecho. Ahí está. Ok, entonces cuando hagamos aquí el llenado de información, vamos a poner José Pérez, de aquí se me fueron algo de más, no importa, edad 45, teléfono 456-643-3333, un número de valle, CURP, sabrá Dios, número de empleado, vamos a ponerle números consecutivos, el 1, y ahora en dirección vamos a poner Juárez 15 y correo jose@juarez.com, lo que sea. Vamos a dar al botón guardar y vamos a ver si realmente hace el paso de la información. Vamos a la pestaña base de datos y ahí está la información. Vamos a guardar un registro nuevo, vamos a ponerle Juan Solís, otro teléfono 462 714 5562, sabrá Dios de quién sea eso. Otra CURP distinta, este va a ser el empleado 2 y este sería en, no sé, Ocampo 18, y aquí vamos a cambiar el correo también, vamos a poner juanito.solis@hotmail.com. ya nadie usa Hotmail, pero bueno, ahí vamos a ponerlo, ¿vale? Y vamos a dar guardar y vamos a ver si agregó el registro, y ahí está, perfecto. Y como les decía, nos lo va agregando al inicio porque es la fila que estamos agregando, pero nosotros tenemos el botón de filtrar y simplemente le podemos decir que lo ordene de menor a mayor y ya, con eso lo vamos teniendo. Incluso aquí pudiéramos poner que se agregara el campo de la fecha, por si alguien lo quiere ordenar por fecha, que se esté guardando la fecha que es la actual. Déjenme ver si esto sigue grabando. Bueno, entonces sí está grabando, ya vimos que todo esto funciona bien. Ahora vamos a hacer el código del botón limpiar. Pudiéramos darle aquí donde dice macro y crearle aquí como hicimos hace rato, pero ahora vamos a hacerlo acá en el código de Visual Basic para ver que cómo lo hacemos aquí directamente. Después de nuestra línea end sub, que recordemos todo lo que está dentro del sub o el sub y el end sub corresponde a una macro. Entonces si yo doy clic fuera de eso, aquí ya puedo yo habilitar una nueva macro. Vamos a poner una macro, vamos a ponerle sub, con eso la estamos creando, y vamos a ponerle limpiar. Abrimos paréntesis y listo. Con eso estamos creando nuestra función o nuestra macro que nos va a servir para limpiar. Para limpiar las cajitas de texto, bueno, pues es muy sencillo. Simplemente vamos a escoger la celda que nosotros queremos limpiar. Lo hacemos con range, el número de celda que sea. Value, es decir, vamos a ponerle aquí cuál es el valor que queremos que tenga y vamos a decirle que empty, y con eso nuestra celda se limpiaría. Vamos a hacerlo para la C6, para la C8, para la C10, C12 y para todas las Fs. Entonces C6, C8, C10 me falta aquí, y C12, y también para las Fs. ¿Okay? Están. Y aquí vamos a recorrernos F6, F8, F10 y F12 y listo. Damos guardar y con eso nuestro botón debería limpiar. Ok, hay un pequeño error. Dice que la macro no está disponible. Ok, perdón, no, precisamente lo que agregué en el punto 7.1, vamos a poner aquí en 8.1, que es asignar macro a botón limpiar. Ok, listo. Si no asignamos la macro, pues no tiene nada que hacer, ¿no? Entonces ahí está, asignamos, vamos a limpiar ahora sí,
Y listo, ya está limpiando nuestras cajitas de texto. Vamos a guardar nuestro archivo por si algo raro pasa. Perdón, hasta ahí entonces ya tenemos dos de nuestros botones totalmente funcionales, ¿sí? Además vamos a comentar el código porque no lo hice aquí. Vamos a ponerle limpia cajas de texto del formulario de la hoja registro. Ok, recuerden, para poner comentarios es con un apóstrofe antes de del dato que estamos escribiendo. Perdón, se me fue aquí por estar escribiendo acá. Vamos a crear entonces la siguiente macro que se llama buscar. Guardamos. De una vez podemos asignarle al botón de búsqueda, asignar macro, buscar. Ok, un ejemplo de que no tiene que ver este nombre que escribimos aquí con la macro que se llama buscar y el botón dice búsqueda. Entonces ahora vamos a poner de una vez el 9.1, asignar macro a botón búsqueda. Por cierto, aquí me faltó el acento. Espero que sí lleve y no esté regándola. Ok, ahora, perdón, vamos a empezar a darle funcionalidad a nuestro botón de búsqueda, que es el que tiene un poco más complejidad hasta ahorita. Entonces, lo que hicimos primero, recordemos que se tenían que hacer declaraciones de variables, que recordemos las variables son espacios de memoria que van a guardar la información que nosotros vamos a estar utilizando de manera momentánea. Por ejemplo, una variable que puedo yo declarar es para guardar el nombre, otra para el apellido, otra para el número de empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas variables van a traerse la información de aquí a acá y luego buscarlas aquí, la regreso acá y luego paso la información que se encontró. ¿Sale? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, vamos a dar aquí un montón de enters para no estar moviendo la barra de desplazamiento. La manera de declarar una variable en Visual Basic es con la palabra dim. Con esa palabra vamos a declarar nuestra variable. La primera que vamos a necesitar es la variable nombre. Y después le tenemos que decir de qué tipo es. Eso lo hacemos con la instrucción as, que significa como. Y luego el tipo de dato que va a guardar. Por ejemplo, el nombre guarda caracteres, entonces ponemos string, que significa algo así como cadena. Vamos a poner una variable para el apellido, as string también. Las variables no pueden llevar espacios. Por ejemplo, si yo tuviera apellido 1 y apellido 2, no puedo poner apellido 1 y apellido 2 así, tengo que poner un guión bajo que las una. Pero en este caso tengo solo un apellido. Dim, ahora vamos a poner, así para cada uno de nuestros datos. Es decir, voy a necesitar una para vamos a ir en orden. Edad, teléfono, dirección CURP, edad. Esa la vamos a poner como long, que realmente long lo que hace es, perdón, me equivoqué, es guardar un entero de alta capacidad, aunque nadie va a tener muchísimos años como para que ocupemos ese tipo de variable, pero para no estar convirtiendo entre tipos de datos, porque cuando hablamos en programación de que yo le voy a pasar un dato de una variable y si le quiero pasar a otra, por ejemplo, que edad fuera de tipo numérico y yo se la paso como número, vamos a tener un error. Digo, como texto vamos a tener un error, hay que hacer conversiones. Entonces, por eso todo lo vamos a manejar como cadena y como long. Ok, el que sigue era teléfono. Ahorita les hago un ejemplo en ejecución para que vean cómo al pasarle voy a poner una edad con letras y van a ver que nos va a marcar un error. Teléfono as yo digo que es raro que alguien use el teléfono como con letras, pero por si acaso lo vamos a poner como string. Vamos a poner, el otro era dirección. Tampoco podemos poner acentos, por eso no pongo el acento de dirección. Cuando hablamos de un nombre de una variable, también es un string. Vamos a poner después es curve. La curve pues también es una cadena de texto, entonces un string. Luego tenemos email. Lo vamos a poner también como string. Casi siempre nuestras variables van a ser en su mayoría de esto. Y vamos a poner el número de empleado, vamos a suponer que es numérico
entonces siempre lo vamos a poner como número. Entonces vamos a poner vamos a ponerlo como tipo long. Aquí tal vez no nos acepte el gatito, entonces vamos a poner no empleado as long. Ok, ahí está. De hecho, normalmente se acostumbra a que empiecen con minúsculas las variables. Ok, eso nada más por estilo. Ok, ya tenemos ahí una variable para cada uno de los datos que vamos a estar pasando entre hojas. Ahora vamos a declarar una variable que nos va a decir cuántos registros hay. Bueno, más que cuántos registros, cuál es el último registro. Entonces vamos a ponerle último registro a nuestra variable y vamos a ponerla como long. Esa sí la necesitamos de tipo número. Vamos a poner otra variable que se va a llamar buscar nombre, que nos va a buscar precisamente a ver si podemos encontrar el nombre y nos va a devolver todo el conjunto de datos. Es decir, yo voy a buscar el nombre que yo escriba aquí, lo voy a buscar acá y me va a devolver todo este conjunto de datos que está aquí. O pudiéramos hacer la búsqueda con el número de empleados. Mejor vamos a hacerlo así. Entonces vamos a poner aquí buscar no empleado, porque se supone que ese no se repite. El nombre puede ser que si hayamos 2 o 3 iguales, el número de empleado debe ser único. Entonces vamos a ponerle que es el número de empleado, pero lo vamos a poner como range para que nos traiga todo el conjunto de datos. Es decir, cuando lo halle no me va a traer nada más el número de empleado, sino me va a traer toda esta información, todo el rango de datos, y yo después voy a estar sacándolo de ahí, ¿sí? Ok, entonces ya tengo din buscar número de empleado, no nombre, número, nada más, nom empleado. Ahora la última variable que vamos a utilizar es fila encontrada o número de fila encontrada, es decir, para que me diga en qué número de fila encontró la información, y esa también la vamos a poner como long. Ok, ya tenemos ahí nuestras variables que vamos a necesitar. Ahora, ¿qué es lo primero que voy a necesitar para buscar? Se supone que yo voy a buscar por número de empleado, entonces quiero que yo le escriba aquí el 1 y le doy búsqueda, y esto vaya y busque acá en estos datos y me traiga la información y la llene aquí. Entonces vamos a traernos ese número de empleado que estoy escribiendo. ¿En dónde vamos a guardar ese número de empleado? Precisamente en la variable que tenemos que se llama no empleado. No empleado va a ser igual a range, es decir, me voy a traer un dato de una celda. ¿De cuál celda sería? De la F12, que es donde voy a escribir el número de empleado. F12. Y ya con eso le estoy diciendo que mi variable número de empleado va a ser igual a lo que tenga, entonces nos falta punto value, al valor que tenga la celda F12. ¿Sale? Ahí está, ya se lo pasamos. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Podemos validar que realmente... bueno, perdón, vamos a comentar esto antes de seguir. Aquí vamos a poner variables auxiliares y vamos a ponerle entre paréntesis para el último registro, para traer el registro con la información, y para el número de fila en que la halló, para el número de fila en que se encontró. Ok, ahí está. Ya comentamos esto y ahora vamos a comentar este de acá. Aquí vamos a decir buscar, perdón, más bien almacenar en la variable no empleado el valor escrito en la caja de texto del formulario. Ahí está. Después lo que vamos a hacer es validar que realmente se haya escrito algo ahí.
Entonces vamos a poner aquí validar que se escribiera algo en la caja de texto de número de empleado. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ya hemos validado, por ejemplo, anteriormente acá que tenga algo de información. Va a ser más o menos lo mismo. Por ejemplo, yo voy a validar que la cajita de texto, es decir, vamos a poner un if range, pero está en la F12, si no mal recuerdo, ay caray, está en la F12. Vamos a validar que el punto value, o sea, que si el valor de esa caja de texto es nada, entonces vamos a mandar un mensaje que diga message box, que diga falta de escribir el número de empleado. Ok. Ok, me faltaron aquí las comillas iniciales. Después se supone que si terminamos, que si entró aquí es porque no escribimos el número de empleado, mandamos el mensaje y terminamos, es decir, ya no hace la búsqueda y terminamos nuestro if o nuestra instrucción que nos va a validar que se haya escrito algo realmente en esa cajita de número de empleado. Ahora vamos a ¿qué correspondería a lo siguiente? Sí, vamos a ver cuántas filas o cuántos registros contar o validar, más bien validar cuál es el último registro con información. Ay, Dios mío, información, sabe Dios que había escrito. ¿Cómo vamos a hacer para validar el último registro con información? Bueno, ¿en dónde vamos a guardar nosotros eso? Habíamos declarado una variable que se llama último registro. A esta le vamos a decir que va a ser igual a todo lo que encuentre en la hoja base de datos en toda la columna. Es decir, vamos a decirle que en la hoja base de datos, perdón, faltan las comillas, que en la hoja base de datos .range, es decir, en el rango desde la celda B4, creo que es la primera. B4 es la primera. Desde la celda B4, para poner un rango en Excel, se escribe así B4, por ejemplo, a la B8, con eso sería el rango. Pero como nosotros no sabemos si es en la 8, en la 10, en la 12, vamos a traernos el dato que nos sirve para validar en cuál está esa información. Es decir, no, perdón, pero aquí no estamos todavía, bueno, sí, estamos viendo cuál es el último registro, entonces, más bien sería en toda la columna B. ¿Cuál es el último registro que tiene información en toda la columna B? Y aquí se pone una instrucción que se va a llamar rows.count. Ok, ya sé que todavía no acabo. Ok, le estoy diciendo que en la hoja base de datos, en el rango de toda la columna B, pero le estoy diciendo a partir de la B4, por ejemplo, le voy a decir, o hasta la B, hasta la que encuentre esta cosa, es decir, y se va a ir hasta el final, es decir, .end, y con esto le damos excelup.row. Es decir, toda esta instrucción lo que nos está haciendo es que va a estar buscando en toda la columna B de la hoja base de datos cuál es el último registro que tiene información, ¿sí? Esto es lo que nos va a decir, ¿sabes qué? La información en este caso iría hasta el registro 5, es decir, hasta la línea 5, es la última que tiene información. Eso es lo que nos va a guardar esta variable. Ahora, ¿cuál sería el paso siguiente? Bueno, vamos ahora a buscar precisamente si encontramos la información que tenemos guardada aquí en nuestro número de empleado, si la encontramos en todo el rango de esa hoja de base de datos. Vamos a poner aquí buscar el
número de, no escribió nada, el número de empleado escrito en el formulario dentro de los registros de la base de datos. Ok, ¿cómo va a ser esa búsqueda? Bueno, vamos a poner aquí, tenemos que, si la encuentra, tenemos que pasarle todo el registro, es decir, no me puedo, ya encontré el 1 y me llevo el 1, no, encontré el 1 y tengo que pasarle todos los datos. Entonces, eso no lo puedo pasar en un dato como cadena, o como entero, o como fecha, porque tengo datos de diferentes tipos. Entonces, aquí le voy a decir la palabra set, que es decir, le voy a pasar todo el conjunto de datos que encuentre, si es que lo haya. Entonces, ahora nos vamos a ir a ponerle los datos que encuentre en nuestra variable, que se llama buscar no empleado. Entonces vamos a poner aquí set buscar número de empleado. ¿En dónde lo va a buscar? Pues en la hoja. Ya tenemos que ir más o menos visualizando esta parte. Lo voy a buscar en la hoja que se llama base de datos. Entonces esto no cambia mucho. ¿En qué rango? Bueno, lo vamos a buscar en el rango, ahora sí, desde la B4, que es donde empezamos a tener información, porque antes pues tengo la cabecera, esa no me interesa. Entonces va a buscarlo desde la B4 hasta la B, sabrá Dios cuál. Entonces, como no sé cuál es ese sabrá Dios cuál, le vamos a poner aquí un ampersand. ¿Y dónde tenemos el dato de hasta cuál? Hasta esta que se llama último registro. Entonces, es decir, aquí es como si yo le dijera desde la B4 hasta la B5 en este caso. Es decir, va a concatenar este ampersand, va a pegarle aquí el valor que tenga último registro, que en este caso sería un 5. Entonces, con eso nuestra variable de número de empleados va a guardar todo lo que hay desde la B4 hasta la B5 en este momento. Conforme vayan aumentando los datos, pues irán aumentando. Y aquí tenemos que decirle cuál va a ser el criterio que va a encontrar o el criterio que va a buscar. Vamos a decirle find.find y aquí le vamos a poner, ¿qué es lo que va a buscar? Va a buscar el número de empleado. Los copio y los pego para evitar que me vaya a equivocar en la ortografía. Entonces ahí está, busca el número de empleado, coma, le tengo que decir en qué lo va a buscar. Ahorita les voy a decir por qué. Dice looking, dos puntos igual, y le voy a decir que lo busque en los valores. Recuerdan que cuando ejecutamos la instrucción pegado, le decimos que pegara los valores. Recordemos que Excel guarda más que valores, guarda colores, y tiene bordes, sombreado, etcétera, etcétera. Entonces a mí me interesa solo buscar dentro de los valores y me interesa buscar look at en toda la wall, Excel wall, que significa que va a buscar en todo el registro que encuentre. Es decir, va a buscar el número de empleado en todos los solamente en los valores y va a buscar en toda la tabla que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, ahora, ok. Ya con eso se supone que recuperamos aquí y que está guardado en buscar empleado, si es que lo halló, todo el registro. Ahora, vamos a poner un comentario de lo que siguiente que necesitaríamos hacer. Sería estarnos trayendo precisamente en qué fila lo halló para saber qué es lo que vamos a extraer. Vamos a poner aquí, ¿cómo le ponemos? Extraer el número de fila en que se encontró el dato, si es que así fue. El dato de número de empleado. Ok. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Sencillo, ya sabemos utilizar la instrucción o la función if. Vamos a ponerle, ¿qué es lo que vamos a buscar? Lo que tenemos en buscar número de empleado. Es decir, vamos a ver si esto trae algo. Si buscar número de empleado es nada, así le vamos a poner, is nothing. Es decir, si buscar número de empleado no trae nada, ¿qué quiere decir? Que no lo halló. Entonces vamos a mandar un mensaje, message box, que diga
no sé, empleado no encontrado, o no está en la base de datos, o como ustedes gusten. Encontrado. Listo. Y si no lo encontramos, pues debemos salir nuevamente de la macro con exit sub. Pero si sí lo encontró, utilizamos la instrucción else. Y si lo encuentra, en fila encontrada vamos a guardar en qué fila lo halló. Es decir, fila encontrada va a ser igual a buscar número de empleado. Cada que queremos salir de la instrucción y no está completa nos pone eso. .row. Es decir, va a traerse la fila en que halló ese número de empleado. Y entonces aquí terminamos nuestra función if. Es decir, fila encontrada ya tiene en qué lugar encontró el dato, en qué fila encontró el dato. Y ahora sí, como ya sé en qué fila lo encontró, puedo empezar a llenar mis variables con la información que ya tengo. Por ejemplo, la variable nombre le vamos a pasar a ser igual al valor que esté encontrado en la hoja base de datos. Punto cells vamos a poner. ¿Y en dónde está la fila donde la encontró? Pues en donde dice fila encontrada. Fila encontrada. Y después le vamos a decir cuál es la columna. Es decir, cuando yo le digo nombre va a ser igual a lo que tenga la hoja base de datos en la celda fila 5 o 7, la que sea, columna cuál, el nombre está en la columna 3, entonces le voy a pasar aquí un 3. Y con eso debería llenarse mi variable nombre con lo que tiene la hoja en la fila 3. De hecho, vamos a poner aquí un comentario. Llenar las variables con la información encontrada en los registros de la base de datos. Ok, entonces así como pusimos para el nombre, pues vamos a poner para apellido, para teléfono, para todas las variables que nosotros declaramos, que son nombre, apellido, edad, teléfono, dirección CURP, nombre, apellido, edad, teléfono, dirección. Creo que CURP lo pusimos con mayúsculas, CURP, email y número de empleado no es necesario porque pues ya lo tenemos ahí escrito. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. Ahí está. ¿Qué correspondería después? Las cajitas de texto de acá, llenarlas con lo que traen nuestras variables. Entonces vamos a poner aquí un comentario: llenar cajas de texto del formulario con la información de las variables. Ok, entonces vamos a poner range F6, no, mentira, es C6 primero, si es correcto, C6 punto value igual a nombre. Es decir, le voy a pasar a la caja C6 lo que tiene nombre. Y así a cada una de nuestras cajitas de texto. A C8 le voy a pasar lo que tiene edad. A C10 le voy a pasar lo que tiene dirección. A C12 le voy a pasar lo que tiene email. A F6 le vamos a pasar lo que tiene apellido. Apellido o apellidos, no sé, a ver. Apellido. A F8 le vamos a pasar lo que tiene teléfono y luego CURP. F8 teléfono y CURP en F10. Ok,
guardamos. Bueno, y al final nos vamos a nuestra hojita de... no, ya con esto creo que es todo. Vamos a ver si sigue grabando esto. Ok, si sigue grabando, entonces ya para el final. Entonces, les decía, vamos a poner aquí el número de empleado, el 1. Búsqueda. No hace nada, vamos a ver. Oh, nos mandó un error aquí. Ah, ok. Bueno, precisamente es el error que les decía. En la edad lo tenemos nosotros registrado como una variable de tipo numérica. Y le estoy diciendo, se me pasó corregir todo este dato, porque estamos en la fila X, en la que haya detectado la variable última fila encontrada, perdón, y en la columna 3. Y en nuestra columna 3 tenemos precisamente un dato string o de cadena. Entonces no le podemos pasar esto a un número. Entonces qué bueno que salió. Entonces aquí se me pasó corregir. Este es en la 3, este es en la 5, este es en la 6, este es en la 7, la 8 y en la 9, si no mal me equivoco. Ok, vamos a guardar y vamos a ver si ahora sí hace algo o si encuentra algún error. Ok, se quedó aquí esto como ciclado. Vamos a detenerlo, corremos, ahí está, ahora sí ya funciona. Vamos a darle a limpiar para hacerlo nuevamente. Le damos aquí el 1, búsqueda, y ahí está. Tenemos el registro 1 y 2 nada más. El 1 era José Pérez. Ahora vamos a limpiar, vamos a poner el 2, búsqueda, Juan Solís. Listo. Ahí tenemos ya nuestra información con la búsqueda habilitada y funcionando perfectamente. Vamos a terminar el video por hoy.